es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, tarde el día de hoy, pero va a estar repuesto, ¿no? Seguro. Es que se pone tan caliente el noticiero que, bueno, pues aquí sí era un tema bastante trascendental esta nota que había que pasar de Pedro, entonces por eso lo aguantamos tantito, pero no te preocupes, mi querido Miguel Salvador Rodríguez Azueta, que nos van a reponer aquí el tiempo. Bueno. Antes de entrar a temas, Miguel, estamos en redes sociales. ¿Dónde andamos en redes sociales? Todavía no estamos en redes sociales. Bueno, nos pueden seguir de todos modos. En un ratito más vamos a estar en redes sociales, en Facebook Live. Vamos a estar, entran como Nación Veracruz. También en Twitter estamos en @NaciónVeracruz y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Así es, don Jorge. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Oiga, pues usted, después de la llamada de atención sobre que el público exige, pide, clama nuestras palabrejas, traigo algo que me puse a estudiar y definitivamente me llamó mucho la atención y la vamos a compartir con nuestros amigos acerca del guateque, don Jorge. El guateque, muy bien, Miguel Salvador Rodríguez Azueta también está con nosotros, no como cada martes, porque es martes de Carmelina, pero Carmelina anda en comisión, ya anda comisionada, así es que no pudo venir. El frío. Sí, pero de todos modos está también nuestro querido historiador de cabecera, que él le toca venir pues cada que se te ocurre, mi querido historiador de cabecera, porque tú vienes o lunes o miércoles o tiene viernes, derecho de picaporte, ¿no? Menos el martes, porque es martes de Carmelina, pero ya te toca a ti. No, pues, mi querido historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues es un gusto, como siempre, estar a veces hay que ayudar y estar en varios sitios, pero tenemos una información muy interesante, creemos, para toda la gente, porque noviembre es un mes dedicado al estudio y la difusión de los estudios de la Revolución Mexicana. Vamos a ver qué tiene el INAH en sus acervos y qué se ha hecho aquí en Veracruz para retomar esos temas regionales de la Revolución Mexicana. Oye, de hecho, hay una cuestión ahí, porque tengo varios conocidos allá en Tehuacán, gente que aparte muchos amigos, no son conocidos, son amigos y muy buenos amigos en Tehuacán, Puebla. Y precisamente quieres sacar algún tema por allá, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso sería pues entre las labores en las constantes búsquedas por incrementar nuestros acervos, en la revisión hemerográfica nos hemos encontrado que hace 1911 un australiano anduvo por esas tierras, fue capturado por los zapatistas, estuvo a punto de ser fusilado, pero pues él se dedicaba como minero, él sabía la cuestión de los explosivos y él también en alguna manera les enseñó para la voladura de los trenes, para que no llegaran las fuerzas federales hacia allá, y eso hizo que hubiera un acercamiento. Y entre sus hobbies tenía el capitán Marston, tenía el hobby desde la fotografía. Entonces en una revisión hemerográfica nos encontramos un reportaje que él llega a tomar alrededor de 500 fotos hacia 1911. Entonces vamos a ponderar el archivo Casasol un poquito más adelante, pero sería una cuestión muy interesante esta combinación de esfuerzos de amigos, porque la bisnieta que conserva todo ese material fotográfico de ese señor, pues lo único que pide es que se le enseñe, se le ubique en dónde vivió su abuelo en la ciudad de Tehuacán. Entonces yo creo que estas redes de amigos y demás, para una causa noble de invitarlo o hacer alguna cuestión, sería muy interesante que a final de cuentas estas redes sirvieran para que en un momento dado todo ese acervo o las copias de ese acervo pues tuvieran una copia electrónica o en papel aquí en México, porque serían unas fotos inéditas desde el zapatismo hacia 1911. Muy a grandes rasgos, eso sería una tarea pues por realizar en conjunto, con el ánimo a final de cuentas que se consiguiera esas copias de esos materiales fotográficos. Está padre eso, ¿eh? ¿Sí? Y fíjate, Miguel, la trascendencia de la Fundacrobar en este caso, porque pues es todo este trabajo de gestión que se hace, ¿no? Así es. En este caso, digo, tenemos muy buenos amigos por allá, sabemos que hay gente que incluso está muy interesada en todo lo que tiene que ver con estos temas. Creemos que sí vamos a poder lograr algo, porque están muy relacionados con muchas instituciones, entonces esperemos que sí podamos sacar ahí el dato suficiente para poderlo lograr como tal. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Oigan, pues resulta que para los amigos que estaban pidiendo del pequeño veracruzano ilustrado, las palabras y las palabrejas, por ahí encontré la de guateque, me llama mucho la atención, el guateque, y hicimos una disección porque tiene mucho de dónde tomar. El guateque
como está definido, por supuesto, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues es un jolgorio. Es una forma de una fiesta privada para los españoles, y esto viene porque los indianos, que también es otro tema que vamos a tratar con los amigos que llegaron de España a hacer las Américas, todos estos términos son muy interesantes. Entonces, o más bien el indiano era el que venía a América, sí, regresaba y hacia las España, Américas y España, y regresaba ya, pero ataviados, sí, con los carrazos y todo, ¿no? Bueno, pero lo que voy es que precisamente en España a los indianos que hicieron las Américas traían, aparte de todo el dinero y los aiga, que ese es otro tema que también vamos a tratar, esos autos grandes, aparte de las cuestiones físicas tangibles, pues traían también las palabras. Y entre ellas esta expresión que no se sabe exactamente si pertenece al dialecto africano o a alguna tribu de Venezuela ya extinta, del guateque, significa precisamente una reunión, una fiesta. Y para ellos eran las reuniones muy íntimas, familiares en España. Y entonces aquí viene otra palabra, el jolgorio. Y el jolgorio también viene siendo una reunión, y resulta que proviene de la palabra holgarse. Y aquí viene lo más interesante. Y holgarse viene del latín follare, que significa no lo que usted piensa, don Jorge, significa el sonido del viento, el sonido, o sea, como la distracción y ahora lo que le llaman el tiempo libre. En nuestra terminología jarocha es tirar la flojera. Pero de ahí viene follare, holgarse. Y follare no se conjunta con el otro de... No, porque fíjate los españoles del follar, ¿no? No, porque ese sería otro término que también viene... No, es otro término totalmente. Es otro término que viene precisamente hasta en el Quijote en el siglo XVII, y ahí lo tengo. Ahorita no me viene a la mente, pero viene, por ejemplo, reforcilarse. También del mismo término holgarse, reforcilarse igual, vamos a reforcilar, que quiere decir vamos a estar tranquilos, a estar pasando. Está bueno ese, ya apuntaste, Gladys, ahí, productora, sí, reforcilarse también, ese también es otro, reforcilar. Entonces, vamos a reforcilar un rato, o sea, vamos a tirar la flojera. Echarla un ratito. Así es que en términos coloquiales es precisamente eso. O sea, si se quieren, a ver, amigos que nos escuchan, si quieren escucharse muy finos y muy doctos para decir que quieren echarla, vamos a reforcilar. A reforcilar. Entonces tú reforcilas, dijese nuestro buen amigo muy Liborio, el hermano Liborio, quien le mandamos un fuerte abrazo. El hermano Liborio, ¿dónde anda Liborio? Ahí anda, me dijo que quiere hacerle una llamada muy seria, don Jorge, porque anda usted medio por el camino otra vez, saliéndose del camino. No, al contrario. El huacal, que ese ya es otra cosa. Estamos con muchas presiones que son distintas, pero entonces reforcilarse. A ver, entonces vamos a reforcilar un rato, al ratito o en la noche. Holgarse, que quiere decir, estamos holgados, tú te holgas, él se holgas, huelgas, así. Entonces, a ver, jolgorio, hay un mezcal muy bueno que se llama el jolgorio, delicioso. Y el jolgorio también forma parte de esta fiesta, ¿no? De esta fiesta, relajamiento, que al final la etimología es la de estar tranquilo, estar en paz, estar descansando. Y la otra, y que nosotros, que en nuestra etimología viene, por supuesto, de la flojera, que no estar flojo, precisamente. Flojo. Que al final flojo viene de otra, ¿no? Estar viene flojo de guango, es que no estar de guango. Así es. Y ese es otro tema. Qué interesante, don Jorge, porque es nuestro pequeño veracruzano ilustrado. Veracruzano ilustrado. Para reforcilar un rato. Ya nos toca, pero el viernes. Ya nos toca el viernes con reforcilar. El historiador de cabecera. No, yo creo que el domingo es el día que más me gusta reforcilar. ¿No? Sí, claro, el domingo es el día que es mejor para reforcilar. Oiga, y mañana... Oye, ¿no estás triste que Italia no llegó al Mundial? Pues como yo no soy de ahí, don Jorge. Pero los parientes, sí, no me han dicho nada. No estás triste. Mira, Jaco me estaba triste de que no llegaban los italianos al Mundial. Pero bueno, nos vamos a corte, regresamos. Este programa es presentado por Centro INA Veracruz. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz.
Ya estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que nos trae todos estos temas, el pequeño veracruzano ilustrado, reforcilando, todavía no, ojalá nos pudiéramos reforcilar diariamente. Las nomenclaturas, don Jorge. Las nomenclaturas. Por cierto, aprovechando que ya pusieron a don Manuel Gutiérrez Zamora, yo creo que mañana vamos a platicar acerca del tema. Lo reubicaron. Lo reubicaron, exacto. Y también vamos a entrar ahora con nuestro historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar, Centro INA Veracruz, para hablar sobre temas sobre la revolución, ¿no? Exacto. Es que esta semana tiene que ser semana revolucionaria, ¿no? Y ese Luis Ríos de ahí del museo, bueno, no sé si lo dijo él o lo encontró en otro lado, las revoluciones se hacen con pincel, pluma o pistola. Aparte también, son todas las áreas. Bueno, pues precisamente quiero aprovechar este espacio para informar al público que he hecho el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para provocar el estudio y el cuidado de los acervos. El INA ha hecho un programa muy interesante desde los 70s que se llamó el Programa de Historia Oral, que en su momento fue un avance tecnológico con las grabadoras. Todavía había sobrevivientes de la revolución en los 60s y básicamente en su mayoría encontramos entrevistas que hubo a zapatistas y sevillistas. Eso fue muy importante porque se tenían los testimonios de los generales, los líderes, pero el pueblo llano, pues como que no se sabía, ¿no? Y eso pues, hasta la fecha precisamente es un filón de esta información, tanto para la revolución como para ver los intereses, el grado de politización, el grado de el por qué se metieron hasta la bola. Es muy interesante esa cuestión. Tenemos también el gran archivo Casasola, que es un referente obligado además, tiene hasta su propio recinto allá en Pachuca, y alguien que quiera establecer un libro sobre la Revolución Mexicana forzosamente tendría que acudir a las imágenes del archivo Casasola que se llegó a conseguir en la época de Echeverría, y es un acervo muy interesante. Unas fotos magníficas, ¿no? Las de Casasola. Totalmente, ¿no? Sí. Tenemos también en la biblioteca lo que es el archivo histórico microfilmado de la Revolución Mexicana o Manuel González Ramírez, que es un archivo muy importante porque aunque fue un diputado de Sonora, se dio a la tarea de transcribir mucha de la información de otros archivos municipales, incluyendo Veracruz, Tabasco y demás. O sea, es un gran filón, es un súper archivo que no se consulta mucho. El original está en el AGN, pero en el INA, en sus fondos microfilmados, es un acervo obligado pues para la consulta. También en el 2008 los investigadores del INA pusieron ya en el aire, en el internet, la versión electrónica del archivo de Ricardo Flores Magón. Por primera vez se va a reunir todos sus periódicos, sus escritos y demás. De regeneración. Como está en línea, precisamente es un gran avance. Precisamente iba yo a comentar, ahora que terminara, pero ya perdón, ya te interrumpí tantito, pero ya que hablaste de Flores Magón, es sumamente interesante la vida de Flores Magón porque ese es realmente un tipo revolucionario, ¿eh? O sea, aparte él, totalmente hablando de que fuera una ideología que es prácticamente... pues muy poco entendida, que es el anarquismo, ¿no? Porque aparte está distorsionado el sentido real de lo que es el anarquismo, y él era anarquista totalmente, pero es una filosofía muy bonita, o sea, es una filosofía pura, se puede decir, ¿no? Desde ese punto de vista. Hay un libro muy bueno que sería bueno que lo pudiéramos localizar, a ver si nos ayudas, Armando Ruiz Aguilar. Es de Douglas Day, se llama Los cuadernos de la cárcel, y habla precisamente sobre la historia de Ricardo Flores Magón, y está en el Fondo de Cultura Económico, pero ya es un libro ya un poquito más viejón, pero muy interesante cómo viene todo este proceso Ricardo Flores Magón, y sobre todo cómo se hace todo este movimiento anarquista en México, claro, que está muy padre, ¿eh? Y precisamente, digamos, ya en la consulta por internet o demás, como por primera vez se amalgamó toda esta cuestión de tener sus biografías, su hemerografía, incluso hizo alguna obra de teatro, son precisamente la oportunidad para conocer este personaje. Desafortunadamente, la mayor parte de su tiempo hizo esa lucha en el exilio y está en la cárcel, ¿no? Pero digamos, es un ideólogo, es también de los pioneros y demás,
y con eso sería pues este esfuerzo de Lina ya en la Ciudad de México, aparte de la producción editorial, y aquí en México, aquí en Veracruz, en el Centro INA, tenemos que decir que afortunadamente es un logro que en su momento se logró rescatar, inventariar y hacer una restauración preventiva desde el archivo de la compañía Río Blanco. Este suceso que también marca un inicio en la Revolución Mexicana, pues afortunadamente se contó en su momento con el apoyo institucional del INA para hacer el inventario, y es un esfuerzo, un inventario de que se tiene. Tenemos también aquí las publicaciones del antropólogo Alfredo Delgado sobre la Revolución Mexicana en ciertas zonas de Veracruz, y es algo muy importante. Y también tenemos un pequeño fondo en la fototeca desde el Centro INA Veracruz sobre la ocupación norteamericana. O sea, eso, en cualquiera persona que quiera indagar para esta historia regional de los sucesos de la época de la Revolución, tiene tanto en la Ciudad de México como en Veracruz directrices para llegar a tener elementos para sus publicaciones. Y eso es precisamente en esta plática, por ser estos meses y la proximidad de efemérides, de que el 20 de este noviembre a las 6 de la tarde, porque eso lo dijo Madero, empezaba la Revolución Mexicana. Sí, y aparte anunciada, no estaba ni siquiera en México, ¿no? Estaba en Estados Unidos, porque ya lo andaban, Missouri. Ya estaban en... No, estaba en la frontera. Estaba en la frontera, estaba en la frontera. Sí, era Piedras Negras. En Piedras Negras. En Eagle Pass estaba, Eagle exactamente. Pass. Oye, y retomando, me está acordando también de Flores Magón. Muere en la cárcel. ¿En qué cárcel muere y en qué? En Kansas, en la de Leavenworth. Es que es nuestro historiador de cabecera, por supuesto. Tú no te la sabías, ¿no? No, yo ya te iba a contestar. Sí, me ganó el historiador de cabecera. En la cárcel de Leavenworth, exactamente, en Kansas. En la celda 302. Sí, cálmate. ¿Ya conoces a alguien que sea así? No. Y tenía, es más, estaba pegadita hacia la zona del... No, y se llevaba con fulano y cuando se iba a morir escupió. Y escupió. No, oye, a ver, y la otra, El hijo del aguizote, ¿no? Era una de las publicaciones, era muy padre, porque aparte lo correteaban, salía Flores Magón con todas sus maquinitas, ¿no? Con su imprenta, y ya lo correteaban los federales, ¿no? Bueno, no, pues tiraban con unas imprentitas, sí, ¿no? Claro. En no, este eso caso fue era... precisamente la foto de que se está en el hijo de Estela Huizoto fue el 5 de febrero. Ha muerto la de 1900. Era una publicación que hacía que se llamaba El hijo del aguizote, lo correteaban, se salía con las máquinas y todo, se ponían en algún otro punto, volvían a sacar la publicación, pero ya no con el hijo, ya se llamaba Eran como los el nieto del aguizote, ¿no? Sí, y de nueva cuenta se iban y volvían a otra cosa, o sea, correteaban, regresaban a otro punto, volvían a sacar la publicación y era el bisnieto del aguizote, y así se fueron hasta el tataranieto y todo, hasta que ya lo mandaron a Leavenworth allá en Estados Unidos y adiós. Sí, bueno, ya en Estados Unidos y México empezó regeneración, pero esa fotografía a lo que aludes tú también es muy importante para Veracruz, porque ya finalmente Porfirio Díaz estaba ya muy harto de ellos, y eso provocó el exilio. Y eso también tiene que ver porque como va a ser hacia 1903, 4, 5, esos años de que está en la preparatoria, en muchas de la información de este internet aparece que estuvieron en San Juan de Ulúa los Flores Magón, y no hubo magonistas como Sarabia, ¿no? Sí, pero Juan Sarabia, nunca estuvieron ahí. Soto y Gama, ¿no? Entonces, son los que forman ese periodismo anarquista revolucionario. Fueron huéspedes de ahí de San Juan de Ulúa. Y ellos forman la Casa del Obrero Mundial también en 1917 aquí en México, que yo sepa también hacen, a raíz de él, ¿no? Un poco la influencia, porque estamos a raíz de él, ¿no? Se junta con Carranza, que es sí. lo que... Y se vienen aquí a Veracruz Bueno, y él al principio empieza a moverse con los zapatistas, pero ya después ya no le parece y se abre, ¿no? O sea, pero empieza a moverse incluso en el movimiento zapatista, ¿no? Sí, eso va a ser muy interesante, incluso ahora, ¿no? Porque es el poder del intelectual revolucionario decente y demás contra los líderes que eran Villa y Zapata, que no eran tan ideológicos, por así decirlo, pero que era necesario, pues, llegar a combatir al porfiriato, pero con las armas. Oye, Armando, ya aprovechando que estás aquí, tenemos un par de minutos todavía, y que estás interesado con esto del comandante Marston allá en Tehuacán, y hablando del zapatismo, sería muy bueno, ahora que mismo que hablas de sus ideólogos, Otilio Montaño, por ejemplo, hablar de Otilio Montaño, quién fue Otilio Montaño, qué hizo y qué logró Otilio Montaño con Zapata, y por otro lado, que era una condición totalmente diferente, pero que también fue el ideólogo de
de Villa, Felipe Ángeles. Pero más que militar, ¿no? No, era un mega intelectual, sí. Felipe Ángeles, sí, aparte de militar general, era un intelectual. Sí, porque creo que Villa como que no le gustaba mucho eso de la asesoría, ¿no? No, yo creo que... ellos sabían que no sabían nada. No, sí. ¿No? Bueno, Zapata sí, pero digo, Villa no yo creo que precisamente esta polémica sirve para quitar a ser iconoclastas, es decir, decir que sí tenían un sentido común, no tenían grados académicos, pero tenían inteligencia y eso le dio un liderazgo. La cuestión está ver precisamente cuáles de sus asesores les hicieron caso y cuáles se los ayudaron a redactar sus planes políticos, ¿no? Yo creo que en eso estriba. Yo creo que desde afuera fue muy lamentable que los Flores Magón, por ejemplo, no hubieran hecho una alianza como más real, sobre todo con los villistas. Ellos hicieron ese cálculo. Si Francisco Villa apoyaba a Madero, era el malo, porque Madero era malo, ¿no? Pero ya está la muerte de Madero, y sobre todo cuando Villa ataca a Columbus, entonces también la percepción de los Flores Magón iba a cambiar, porque no era químicamente como se lo imaginó. Ya hay rasgos de un nacionalismo, un antiimperialismo, esa actitud de Pancho Villa, que no podía estar en esa idea original de que tenían ellos, ¿no? Pero creo que siempre va a ser muy importante el consultar esos acervos, el hacer el estudio comparativo demás, porque hay que ver precisamente cómo la situación hizo que se desunieran, que no hubiera esa unión entre las fuerzas que no estaban en el poder y que finalmente hacen que llegue al poder Carranza, luego Obregón, y finalmente los que pierden son Villa y Zapata, los Flores Magón, pero son a los que se les recuerda más, ¿no? Bueno, eso sí, ya nos tenemos que ir, pero creo que sí sería bueno sacar esos puntos desde los personajes que eran los pilares ideológicos, por ejemplo en este caso de Villa y de Zapata, ¿no? Felipe Ángeles, Otilio Montaño, y todo el gran punto también de la revolución fue Obregón, ¿no? Obregón en el momento que le gana las guerras psicológicas, ¿no? Al propio Villa, ¿no? Porque ya no tenemos mucho, si quieres mejor lo vamos a dejar precisamente aquí en Ascuas, porque ahí fue determinante. Si Villa le hubiera hecho caso a Felipe Ángeles, aquí en Veracruz, otra cosa hubiera sido, ¿no? Que hubiera venido aquí. Sí, otra cosa hubiera pasado, ¿no? Si le hubiera hecho caso a Felipe Ángel, no le hizo caso, Obregón sale victorioso, ¿no? Porque ya estaba prácticamente en el paredón, y ya nos vamos. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias, nuestro querido historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar, Centro INA Veracruz, como siempre. Vamos a tener pendientes para que nos vengas a platicar sobre todo esto, ¿no? Ya te pusimos tarea, ya te lo sabes todo. No tienes ninguna tarea de nada. No todo, pero no, Miguel Salvador Rodríguez. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias a la producción, muchísimas gracias por estos minutos que también nos da Más Latina 96.5. Por cuestiones logísticas de noticiero nos comemos unos minutitos más. Nos despedimos, gracias a Tony Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, Ricardo Jacome en controles, al ingeniero Matías también, que está acá. Matías, muchísimas gracias. ¿Qué habrá yo qué? ¿No? No, muchas gracias a Carlitos Valencia también en ingeniería. Nos despedimos. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, pásela bien. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.